Segunda Timoteo 2:1. Tú, pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Leo el versículo 2 de una paráfrasis. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñarlo a otro. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué quedarte en Éfeso cuando iba a Macedonia, para que mandaras algunos que no enseñaran diferente doctrina. El Señor nos salvó. La Escritura enseña que la fe viene por el oír, Romanos 10. ¿Oír qué? La palabra del Señor. La palabra del Señor es el medio que el Padre ha utilizado para salvar a las personas, uno de los medios que ha utilizado. Cuando llegó la palabra del Señor a nuestros corazones, hemos creído en el mensaje del Evangelio, y en ese momento sucedió en cada uno de los cristianos sobre la faz de la tierra el ejercicio del arrepentimiento. Creímos en el Señor Jesucristo, nos arrepentimos de nuestro pecado, y el Señor, ¿qué hizo? Nos puso en su Hijo, y esa es una frase preciosa que la utiliza mayormente el apóstol Pablo, la preposición en. Nos puso en Cristo, y al colocarnos en Cristo nos dio el Espíritu Santo, y cuando nos da el Espíritu Santo, la vida eterna que estaba con el Padre se nos comunicó a través del Espíritu Santo. Ahora todos los creyentes sobre la faz de la tierra, los nacidos de nuevo, ahora son participantes de la naturaleza divina, completamente claro, ¿cierto? Nos participa la naturaleza divina porque a través del Espíritu Santo Dios va a hacer un trabajo. Y es que, ¿usted recuerda Génesis 1:26? Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Versículo 27, ¿qué dice? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que cuando ese hombre sale de las manos del Señor, ¿a quién se parecía? A Dios. No es que Dios dice que iba a hacerlo y el 27 dice que lo creó. Y si nosotros hubiésemos podido ver a ese hombre primero, hubiéramos visto la imagen de Dios en él, porque lo dice que lo creó a imagen y semejanza. El hombre cae en pecado. ¿Qué hace el pecado? Distorsiona cómo era Dios en el hombre. Deforma la imagen de Dios que poseía el primer hombre y la primera mujer. Entonces, el hombre está perdido, muerto en delito y pecados. Entonces, ¿qué hace el Padre? Envía a su Hijo desde la eternidad para que muera por nuestros pecados. Muere por nuestros pecados, nos predican el Evangelio, el Señor nos salva y luego va a hacer algo con los que salva. Primera Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, después de salvarnos, entonces el Señor dijo, cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo. ¿Qué es el Cristo? Sencillamente la palabra griega para ungido, Mesías. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor también dice, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Entonces, uno de los propósitos de Dios, lo dijimos ayer, los negocios del Señor es salvar hombres y edificarlos. Y uno de los negocios del Señor es edificarnos, ya dijimos que era edificar, ¿cierto? Ya hemos hablado, los hermanos conocen qué es edificar. Pablo utiliza la metáfora de la construcción para hablar de lo que Dios va a hacer en medio de la iglesia, y utiliza ese término edificación, aunque hay más términos para hablar de eso. Pongo un ejemplo. 1 Corintios 3, ¿sabe qué dice Pablo que es la iglesia? El huerto de Dios y la labranza de Dios y el edificio de Dios. ¿No lo utiliza así? ¿Cierto que sí? Entonces, todas estas metáforas nos ayudan a entender qué es lo que Dios va a hacer. ¿Listo? Y lo va a hacer a través de los diferentes dones que ha dado a la iglesia.
La iglesia es edificada por medios sobrenaturales. ¿Estás seguro, hermano? Completamente. Que para eso son los dones, y los dones son participaciones sobrenaturales del Espíritu Santo a la vida de los creyentes. Un inconverso no tiene el Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Completamente. Entonces Dios diseñó algo precioso que se llama la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de la iglesia Él se va a proveer el medio para hacer que los que salvó empiecen a tener un desarrollo y una maduración espiritual. ¿Listo? Por eso la edificación es en el cuerpo, no es fuera del cuerpo. Nunca ningún hermano va a ser edificado fuera del cuerpo, va a ser edificado en el cuerpo, porque ahí están los dones espirituales. Los diferentes dones que el Señor ha dado. 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12 y Efesios 4. 4, 11 al 12. Entonces, hermanos, en esta edificación vemos nosotros que la edificación de la iglesia sube altibajos. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por hombres. Y entonces el Señor tiene que pasar en un trabajo con cada uno de nosotros. ¿Usted no siente que hay veces usted está en la gloria? Pero hay veces usted no siente que está como en el mundo. Nuestra naturaleza necesita ser tratada. Dios nos dio su espíritu no para hacer a los hombres todopoderosos, sino santos, mansos, amantes de nuestras esposas. ¿Me entiendes? Y eso lo está configurando a través de la edificación de la iglesia. Pablo tenía una carga en su corazón y era la siguiente: Colosenses. Él quería presentar a todo hombre perfecto ante el Señor. ¿Me entiendes? Y para presentar a todo hombre perfecto ante el Señor se necesita una fuerza sobrenatural. Y lo leímos ayer, ¿cierto? Sé fortalecido en la gracia que hay en Cristo Jesús. Solo se puede edificar la iglesia con una fuerza sobrenatural. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por hombres. Hace mucho tiempo, si Dios no estuviera con nosotros, muchos de los hermanos hubieran dejado este servicio atrás. Pero hay algo sobrenatural que los impulsa y los capacita para seguir adelante. El Espíritu Santo. ¿Listo? Pablo llega, sale de la cárcel, va a Efesios, mira lo que están haciendo los falsos maestros y le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando iba para Macedonia, para que mandaras a algunos a que no enseñaren diferente doctrina. La doctrina, que sencillamente es enseñanza, es uno de los medios que Dios utilizó para edificarnos. ¿Qué es doctrina? Es la suma, un cuerpo de versículos, yo lo sumo y presento una doctrina bíblica. Por ejemplo, la doctrina de la resurrección. Es una doctrina completamente porque yo tomo los textos de la Biblia que hablan de la resurrección, un cuerpo de versículos y lo presento. Esta es la doctrina de la resurrección. La doctrina de la salvación. ¿Qué es eso? La enseñanza acerca de la salvación. Tomo los versículos en la Biblia que hablan de la salvación y ¿qué hago? Los presento a la iglesia. ¿Y qué es eso? Una doctrina. Y en la iglesia en Éfeso habían algunos que estaban enseñando doctrinas diferentes. Por eso entonces Pablo insiste con Timoteo para que corrija las doctrinas y lo que él enseñó pueda ser traspasado a hombres fieles para que esos a su vez enseñen a otros. ¿Por qué necesitamos doctrina saludable en la iglesia? Mire, cuando utiliza la palabra saludable en el texto griego, la palabra griega es higiene. Así aparece en el griego. Y eso significa tener buena salud. Salud espiritual. ¿Por qué? Porque recuerde que la iglesia, Pablo utiliza una metáfora. La compara con un cuerpo. ¿Se me entiende? Y ya vamos a mirar cuál es el sentido de esa metáfora. Entonces, continuando con lo que estábamos compartiendo el día de ayer, vamos a mirar cómo Pablo
invirtió en tiempo en la formación, en la instrucción doctrinal o espiritual de los siervos del Señor en la iglesia, porque él sabía, hermanos, cuando hay una enseñanza adecuada, se produce una adecuada vida cristiana y piadosa. La doctrina tiene la intención bíblica de llevar los hombres al corazón de Cristo, de llevar los hombres a honrar a Cristo, de llevar los hombres a exaltar a Cristo. Pongo un ejemplo. ¿Usted recuerda cuando el bautista levita Juan vio al Señor Jesucristo venir? ¿Usted recuerda lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios. ¿Sabe qué pasó? Los discípulos que tenía, ¿qué hicieron? Se fueron detrás de él. Un ministerio eficaz, ¿sabe qué es lo que hace? Lleva a los hombres a que adoren a Jesucristo como el Señor. ¿Me entiendes? Y las enseñanzas buscan llevar a los hombres, a los que Dios salvó, a que tengan una adecuada experiencia de vida cristiana piadosa que honre al Señor. Muchas veces cuando hay una doctrina deficiente no se lleva una adecuada vida cristiana. Ahora, muchas veces podemos tener los mejores maestros, pero tenemos un caso como el de Jesucristo y Judas. Miren lo que pasó, tenían al mejor maestro porque era el Señor de la gloria. Pero mire el resultado. ¿Cuál es el resultado? Hoy nosotros acá, hace casi 2000 años. ¿No fue eficiente el ministerio de Cristo? Por supuesto, pero mire que había siempre por ahí un hito. ¿Listo? Hermano, entonces quiero que miremos esta tercera generación. Vamos a mirar la tercera generación porque la tercera generación es muy importante porque Dios quiere iglesias saludables. Y voy a utilizar mucho este término hoy porque vamos a hablar del cuerpo de Cristo. Hechos 20. Hechos 20. Voy a leer primero de la Reina y Valera 60. Hechos 20. Recuerde, Pablo le escribe a Timoteo más o menos años 63, 64. Y esto que vamos a leer es año 57. Han pasado más o menos unos 7 años. Hechos 20, versículo 26. Voy a leerlo y vamos a mirar el contexto. Hechos 20, versículo 26. Hechos 20, versículo 26 dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Listo? Pablo sabía que iba a partir, no volvería a ver a este grupo de hermanos con los cuales trabajó. Los llama, estando en Mileto, manda un mensaje, vienen los ancianos, los obispos de Éfeso a Mileto, y estando con ellos, les da unas últimas instrucciones con los cuales había estado durante 3 años, enseñándoles, amonestándoles, instruyéndoles, y les dice: por tanto os pongo por testigos en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Usted sabe qué significa en la Biblia este término, estoy limpio de la sangre de todos? Es un hebraísmo. Y usted lo encuentra en el libro de Ezequiel para entenderlo. Usted recuerda que había una figura que utilizaba Ezequiel, y Jeremías también la utiliza, el atalaya. ¿Lo recuerda? El atalaya tenía la responsabilidad de avisar cuando venía el enemigo. Si venía el enemigo y el atalaya no avisaba, ¿qué sucedía? Lo que sucediera dentro de la muralla, si había algún muerto, la sangre se le demandaría al atalaya. Esa es la figura que utiliza el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces aquí le está diciendo, ustedes son testigos, vamos a leerlo. Por tanto os pongo por testigos en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y esa era la manera de hablar de Pablo porque era judío. Mire, ¿quiere verlo? Hechos 18, ahí mismo una hoja atrás, versículo 6.
Hechos 18, versículo 6. Leo de la Biblia textual, dice, los judíos, pero ellos se oponían y blasfemaban porque, por lo que después de sacudir sus vestiduras, Pablo les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Pablo, ¿por qué hablaba así? Porque él era un judío. Y esos eran términos propios de los judíos para decir, yo no soy responsable de lo que le pueda pasar a usted, porque lo que yo tenía que decirle en cuanto al propósito de Dios, se los dije. Lo que yo tenía que enseñarles en cuanto al consejo de Dios, se los enseñé. Y nadie me puede culpar de lo que pase más adelante en la iglesia, porque yo los instruí durante 3 años. Les enseñé, los amonesté, los instruí con lágrimas, con exhortación, con cariño y con edificación. Entonces, no pueden decir que su sangre va a ser sobre mi cabeza. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y por eso le dice, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Listo? Volvamos a Hechos 20, 26. Y quiero llamar la atención al versículo 27. Dice, porque no me retraje, leo la Biblia textual, porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Dios, dice esta versión. Reina y Valera 60 dice todo el consejo de Dios. Esa palabra consejo o propósito es la palabra griega boilén. Y esa palabra griega significa una decisión, un plan y una voluntad. Quiere decir entonces que durante el tiempo que Pablo estuvo instruyendo a los ancianos, esta es la tercera generación, a los obispos, a los líderes de la iglesia, esos 3 años que estuvo instruyendo Pablo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué les dijo? ¿De qué les habló? ¿En qué los instruyó? ¿Qué les enseñaba durante estos 3 años, formándolos y capacitándolos en el plan divino de Dios para la salvación y la edificación de la iglesia? Todo el plan y el propósito de Dios para la salvación del hombre, para la edificación del hombre, las verdades divinas, el arrepentimiento, la salvación, la redención, la justificación, la santificación, la vida después de la muerte, la encarnación de Cristo, el ser de Dios, la Trinidad en la familia, Jesucristo como el Señor, Jesucristo como el Rey. Es amplio. Entonces Pablo durante esos 3 años y medio con los ancianos en la iglesia en Éfeso, lo que les mostró era cómo era el consejo de Dios, los instruyó y ahora ellos tenían la responsabilidad de hacerlo en la iglesia, de aplicarlo en la iglesia para ayudar a la vida saludable de la iglesia. Entonces, uno de los propósitos de los ministerios, en este caso de Pablo y Timoteo como maestro, era que enseñar todo el consejo de Dios. No formar discípulos en una cosa, no formar discípulos en un tema, no formar discípulos en una doctrina, sino formar discípulos ¿en qué? En todo el consejo de Dios, hermanos. En todo el consejo de Dios. La responsabilidad del ministerio de la palabra en las iglesias es dar al pueblo y a los hermanos que están llevando la responsabilidad de la palabra, el consejo de Dios, mediante la exposición de las Sagradas Escrituras. Y cuando esto no se hace, cuando no se alimenta la iglesia a través de las Escrituras, de las enseñanzas de la palabra, muchas veces tenemos iglesias que no han podido discernir y madurar por la falta de las enseñanzas bíblicas, que son las que van a ayudar a la formación de la iglesia, hermanos. Y también quiero referirme
a cómo nosotros en aspectos prácticos podemos entender el consejo de Dios para poder aplicarlo en la asamblea. Y me voy a remitir a un hermano que se llama Pablo Jiménez. Pablo Jiménez es un hermano que es especialista en la interpretación bíblica. Y quiero que veamos el consejo de Dios también de esta manera, para que entendamos cómo podamos ayudar a la iglesia a ser edificada en los diferentes aspectos de la vida de ella. Pablo Jiménez dice que hay mínimo 8 tipos de predicaciones. Y lo voy a decir muy adrede porque quiero hablar del cuerpo humano y me voy a basar en esto. 8 tipos de predicaciones. Entonces él dice, existe la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Exponer lo que la Biblia dice. Uno de los exámenes que uno se hace desde que está compartiendo la palabra es una falencia en decir lo que Dios dice. Yo me acuerdo, yo veo los videos anteriores y me doy cuenta que la autoridad final era yo, no Dios. Yo estaba diciendo lo que yo pensaba y no estaba diciendo lo que dice Dios en las Escrituras. Y la predicación expositiva es que yo tomo la Biblia y expongo lo que dice la Biblia y aplico eso que dice la Biblia a la asamblea. La predicación expositiva puede ser por un versículo, por un libro o por un capítulo de la Biblia. Y ojo, hermanos, esto lo digo muy a propósito. Siempre he escuchado que distorsionan la Biblia de esta manera. Le pongo un ejemplo. La letra mata y el espíritu vivifica. ¿Usted no ha escuchado esa frase? La letra mata y el espíritu vivifica. Entonces usted no puede estudiar, porque si estudia mucho la Biblia, la letra lo mata, entonces tiene que irse al espíritu porque el espíritu lo vivifica. ¿Usted entiendes? Hermano, cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no envió ese solo versículo a la iglesia en Filipos, ¿o sí? No. Él envió un libro donde en ese libro había un capítulo donde en ese capítulo estaba ese versículo. Entonces la Biblia fue escrita por libros, no fue escrita por versículos. Entonces cuando vamos a estudiar un versículo, estudiamos su contexto, estudiamos el libro, estudiamos el capítulo. También Pablo Jiménez dice que existe la predicación temática. ¿Qué es eso? Predicación por temas. Hermano, la iglesia necesita saber de la encarnación del Señor. Vamos a hablar de la encarnación del Señor. La iglesia necesita entender los tiempos de la salvación. Vamos a hablar de la salvación por temas. ¿Sí me entiendes? También dice que existe la predicación narrativa o histórica. ¿Qué es esa? Cuando se toman personajes del Antiguo Testamento. ¿Usted no le ha pasado que usted ha leído hombres del Antiguo Testamento y se parece mucho a la experiencia suya? ¿Usted no ha leído Jacob y no se siente identificado un poco con la experiencia de él o de Abraham? Entonces él también dice que ese tipo de predicación puede ayudar a la iglesia. Existe la predicación doctrinal. ¿Qué es esa? Bueno, presenta a la congregación un aspecto de la doctrina. ¿Listo? La iglesia necesita ser formada en doctrinas, porque si no formamos la iglesia en doctrina, vienen los adventistas del séptimo día y lo llevan a guardar el sábado. También él dice que existe la predicación pastoral. ¿Qué es esa? Es la predicación que consuela. ¿Por qué? Porque los hermanos que están en el liderazgo de la iglesia y están en comunión con los hermanos, saben las necesidades de los hermanos. Y a través de la palabra pueden consolarlos, a través de la predicación de la palabra. Existe la predicación evangelística. Son las predicaciones que hablan de la obra de la salvación y nos dan a nosotros herramientas para poder evangelizar. La pregunta que hacían estos días el hermano. Existen predicaciones proféticas. ¿A qué me refiero eso? Escatología. ¿Se está viendo el gran ramillete de predicaciones que existe para la iglesia? Profecía. Estamos hablando de la profecía predictiva, escatología, fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Que el Señor Jesucristo nos dijo que el Espíritu Santo nos iba a comunicar las cosas por venir, las cosas del fin de los tiempos. Y existe la predicación exhortativa. ¿Usted no ha escuchado ciertas predicaciones que le hacen mover la silla? Claro. ¿Cierto que sí? Ok. Entonces,
Con esto tratamos de mostrar un poco lo que es el consejo de Dios, lo que es la economía de Dios. A través de estos diferentes frentes se va a poder ayudar a edificar la iglesia, y escúcheme bien, saludablemente, hermanos. Quiero que esto lo apliquemos al cuerpo. ¿Cómo así? Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es una metáfora para que nosotros miremos cómo es la iglesia. ¿Cómo? Mirándonos en un espejo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque es un cuerpo. Y cuando nosotros examinamos este cuerpo, comparándolo con lo que estamos tratando de decir aquí, sucede que nosotros, cuando comemos comida no saludable o comida que no es balanceada, ¿qué sucede? Pueden suceder muchas cosas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es una comida balanceada? No sé, hay nutricionistas acá o médicos que nos ayuden, pero son aquellas que tienen los nutrientes, que son los componentes en los alimentos que nosotros necesitamos para tener una vida saludable. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, ¿qué nutriente necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos grasas buenas, necesitamos carbohidratos, necesitamos los micronutrientes que vienen los minerales, que vienen el hierro, que vienen el calcio. ¿Listo? Quisiera hablar de cada una de estas cosas, pero por tiempo no. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una alimentación déficit en calcio? Va a empezar a tener problemas. Uno de ellos es en los huesos. ¿Sí me entiendes? ¿Qué pasa cuando una persona no come proteínas en su alimentación? No crece, su masa muscular se le disminuye, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando una persona no toma agua? Se deshidrata y empieza a afectar órganos del cuerpo. ¿Sí están entendiendo lo que estoy tratando de decir? Entonces, la consecuencia de una mala alimentación puede producir, mire, los médicos dicen que la mala alimentación produce más muertes que las personas que mueren por el tabaco. Y cuando una persona no se alimenta bien, esto lo sé muy de cerca, aparecen una lista larga de enfermedades. Muchos de nosotros estamos enfermos por lo que comemos. Unos tienen problemas de memoria. Otros, cuando hacen ejercicio, tienen un bajo rendimiento. Otros tienen problemas digestivos por la alimentación. Mire, hermanos, nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Y el cuerpo digiere normalmente todo lo que procede de la tierra. Pero si usted le mete papitas y chistriz, eso lo va a digerir, pero le va a dañar el sistema digestivo. ¿Listo? Hay personas que por no alimentarse bien, ¿sabe qué sufren? De insomnio. ¿Qué estoy tratando de decirles? Que cuando no hay una correcta alimentación, no hay un correcto funcionamiento del cuerpo. ¿Estamos claros? Ahora apliquemos lo que estábamos diciendo ahorita. ¿Qué tal donde yo solamente cada 8 días les predique predicaciones exhortativas? Yo no sirvo para el cristianismo porque yo no puedo. ¿O qué pasa donde solamente a usted le dé predicaciones pastorales y no lo corrija? Vamos a tener una iglesia que vive en anarquía. ¿Ah? En liviandad. Pero ¿qué pasa si solamente doy pastoral, pero no doy doctrina? Vienen los musulmanes y le dice que Alá es el verdadero Dios y usted sale corriendo detrás de ellos, si no tiene un buen fundamento doctrinal. ¿Siente lo que estamos tratando de decir? ¿Sí me entiende? Entonces, cuando nosotros vamos a alimentarnos, por ejemplo, cuando vamos acá al buffet, ¿cierto? El buffet viene con una alimentación balanceada.
¿cierto? Entonces nosotros debemos escoger una alimentación balanceada porque va a ayudar al correcto desarrollo del cuerpo. De la misma manera, una correcta alimentación espiritual a través de la palabra que va a ayudar a un desarrollo normal y natural de los hombres y mujeres que están en la iglesia. Entonces, por eso cuando hablamos de todo el consejo de Dios, estamos hablando de todos estos frentes que deben ser suplidos en la asamblea, hermanos. Miren la experiencia que tuvimos nosotros de predicar un libro de la Biblia. Empezamos a predicar Colosenses y a estudiar Colosenses, verso por verso. ¿Sabe qué aprendimos? Uno de los libros más preciosos del Nuevo Testamento, porque a partir del versículo 15 empieza a engrandecer a Jesucristo. Entonces empieza el capítulo 1 con la presentación, los saludos, y a partir del verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. Y empieza a mostrar que en Él fueron creadas las cosas. ¿Qué estaba buscando Pablo? Que Jesucristo fuera conocido y engrandecido en la iglesia de Colosas. Luego de terminar de decir quién era Jesucristo, habla de su obra. Morimos con Él, resucitamos con Él y ascendimos con Él. Después de hablar de quién es Jesucristo, de la obra, ahora empieza a hablar de los aspectos prácticos que produce el estar en Cristo y conocer a Cristo. Y luego empieza a decir: maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, sujétense a sus maridos. Amos, sean dóciles con sus empleados, esclavos en ese tiempo. Empleados, no les roben a sus amos y trátenlo como se tratara el Señor. Entonces empezamos a entender, estudiando ese libro, que las relaciones familiares de esposo, esposa e hijos, que las relaciones laborales, empleado y empleado, solo son posibles llevarlas haciéndolo todo en el nombre del Señor y siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo aprendimos eso? Estudiando la Biblia. Estudiando un libro de la Biblia. No lo sabíamos. Por ejemplo, en mi caso, de pronto, yo no hubiera predicado acerca de los esclavos y de los amos. Creo que hay otras cosas que me gustaría predicar mejor. Pero ¿qué pasó? Empezamos a predicar el libro, nos encontramos con esto, un principio que nosotros no entendíamos bien. Que los esclavos, bueno, aplicándonos a nuestro tiempo, los empleados deben trabajar para sus amos como si fuera para el Señor. ¿De verdad, hermano? Sí, vale a la Biblia, ahí lo dice. Hágase todo. Claro. Entonces entendimos un principio. El verso, dice Juan, el verso 16 nos decía: todo lo que hagamos de palabra o hecho, hagámoslo en nombre de Jesús. Y cuando nos fuimos al libro que habla, que es el libro comparativo de Efesios, dice que hay que hacerlo llenos del Espíritu Santo. Hermano, entonces la única manera que se pueden llevar relaciones cristianas adecuadas es en el nombre del Señor y lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo aprendimos eso? Estudiando un libro de la Biblia. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermano, todo este ramillete de enseñanza lo necesita la iglesia para que pueda tener un desarrollo saludable, una experiencia de vida cristiana piadosa, una experiencia de vida cristiana que honre a Jesucristo. ¿Por qué cree que Pablo insistía tanto en la doctrina? Por eso, hermanos. Porque cuando hay una doctrina adecuada, hay una experiencia de vida adecuada. La experiencia de vida adecuada es un testimonio para la iglesia y para el mundo. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del evangelio, pero el evangelio silencioso. ¿Qué es eso, hermano? ¿No lo dice 1 de Pedro 3 así? Que las mujeres sin una palabra se van a ganar a sus esposos que son inconversos para el Señor. ¿No es el evangelio silencioso? Sí. Se gana sirviéndole, amándolo y sometiéndose a Él como el Señor dice. ¿Sí? Entonces, cuando hay una enseñanza adecuada, por eso Pablo insistía: Timoteo, te dejé en Éfeso para que mandes a alguno que no enseñen diferente doctrina. Timoteo, lo que oíste de mí, lo que me has oído predicar y enseñar, eso enseña, encarga a hombres fieles que sean aptos para enseñar a otros. ¿Sí? Entonces, hermano,
el consejo de Dios se distribuye también de esa manera. Podemos hablar de escatología, podemos hablar de temas para la iglesia que necesita. ¿Usted se imagina donde solo la iglesia escuchara escatología? Y la edificación de una casa, los que saben de construcción, no empieza por el techo, ¿o sí? Empieza por las bases. Entonces, si yo empiezo por escatología, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una edificación inadecuada y hasta extraña, porque nadie edifica por el techo, edifica por las bases. Entonces, ¿qué es la base? Lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Jesucristo como el Señor en el corazón de los hombres. Y eso es lo que el hombre necesita para empezar a ser edificado. Entonces, cada asamblea va teniendo una necesidad específica y en esa medida, a través de la palabra, se va supliendo esa necesidad. Entonces, hermano, comparamos esto con el cuerpo porque Pablo dice que es un cuerpo. Y cuando un cuerpo no se alimenta bien, su comida no es balanceada, se enferma. Y finalmente algunos se mueren. O sea, cuando no se alimentan bien, ¿cierto? Entonces, hermano, verso del mismo Hechos 23, para complementar y terminar. Hechos 32. Sigue hablando con los ancianos, sigue hablando con la tercera generación. Y hay veces nosotros, lastimosamente, porque somos así, tenemos mucha preferencia. Y hay veces, entonces nos gusta la enseñanza en la iglesia como si fuera un buffet, que yo pudiera tomar alguna parte de ella. ¿Listo? No, yo quiero esta vez solo carne. Y yo quiero esta vez solo arroz, porque la carne no me gusta. Y yo quiero solo ensalada porque es que el arroz me engorda. ¿Se me entiendes? Y nosotros debemos tener un buffet amplísimo, hermano. Amplísimo, porque de esa manera se va a suplir todas las necesidades de la iglesia. Todas las necesidades de la iglesia. La iglesia está compuesta por familias. La familia tienen esposo, esposa, hijos. La iglesia está compuesta por personas que trabajan, que son empleados y tienen empresa. ¿Sí me entiendes? La iglesia está compuesta por hombres y mujeres. O sea, en la Biblia hay los suficientes recursos para ayudar a todos los hermanos y hermanas de la iglesia, hermano. Y se ayuda a través de la palabra, a través de la enseñanza de la palabra, hermanos. No hay otra vía, no es que así lo enseñó el Espíritu Santo. Y a los mismos ancianos, a la tercera generación, versículo 32, y ahora os encomiendo al Señor, ojo, ¿y a qué más? Y a la palabra de su gracia. Ya Pablo no iba a estar con ellos, ahora los ancianos, ¿qué tenían que hacer? Tomar la palabra para conducir la asamblea. Tomar la palabra para instruir la asamblea. Tomar la palabra para alimentar la asamblea, hermanos. ¿No lo dice así la Escritura? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Entonces, hermano, esa palabra puede hacer algo. Por eso insisto en la predicación de la palabra. Lea su Biblia. Ella puede ¿qué? ¿Tiene poder para qué? Lea el versículo, el 32. Para sobreedificar. ¿Quién tiene el poder para hacerlo? Leo de la Biblia textual. Y ahora se encomienda al Señor y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar herencia a todos los que han sido santificados. Mire, esa palabra puede es la palabra dinamenoi, que viene de dínamo. ¿Tú sabes qué es un dínamo? ¿Cierto que sí? El dínamo tiene la capacidad de que tiene un poder constante, una fuerza constante. Y entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que la palabra puede, como un dínamo, darnos a nosotros lo que necesitamos para nuestra
crecimiento espiritual. ¿Listo? Quiero leer un versículo, ya para terminar, hermanos, que ahorita el Señor me acabó de recordar. Primera Tesalonicenses, primera epístola a los Tesalonicenses, una de las primeras epístolas de Pablo. Ya le voy a decir qué capítulo y qué versículo. Primera Tesalonicenses 1, versículo 13. Leo de Reina y Valera 60, para que entendamos un poco el versículo que acabamos de leer en el 32. Sí, Primera Tesalonicenses 2, versículo 13. 2, capítulo 2, versículo 13. Sí, me equivoqué porque dije 1. Primera Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Leo la Biblia textual, 4. Y por esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la acogiste no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad palabra de Dios. Está igual, no hay ningún cambio. Y el cambio viene acá. La cual también os energiza a todos vosotros. Así dice la traducción. Energiza. En Reina Valera 60 dice actúa. Y la palabra griega ahí es energía. O sea, ¿qué hace la palabra? Nos da una energía. Nos energiza para que nosotros podamos vivir una vida que agrade a Dios. La palabra, ella tiene poder para sobreedificarnos. Y Pablo lo sabía, y por eso encomendó a los ancianos una persistencia e insistencia en la enseñanza de la palabra. Amados hermanos, ella puede edificar la iglesia. Entonces, de la misma manera que nosotros tenemos una alimentación saludable y balanceada, y espero que sea así, la iglesia también necesita ese tipo de alimentación saludable y balanceada para que crezca adecuadamente, para que tenga una experiencia de vida piadosa, honrosa a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Insistimos en predicar la palabra. ¿Qué aspectos prácticos podemos tomar de esto que hemos leído acá? Bueno, 1, que nosotros mismos, hermanos, seamos instruidos espiritualmente y doctrinalmente para poder ayudar a otros. El Señor Jesucristo lo dijo así, hermano. Mira, otro día hablaba con unos hermanos y el Señor dijo a la mujer que derramó el frasco de alabastro delante del Señor: ha hecho lo que pudo hacer. El hermano Gino nos decía que debemos hacer las cosas lo mejor que podamos hacerlas, hermanos. Y cada uno tendrá en su corazón una carga para hacer lo mejor que puede delante del Señor, hermano. Es con esa conciencia que nosotros nos movemos delante del Señor. Otro aspecto práctico que podemos aprender nosotros de estos versículos es colocar en el corazón de los creyentes no un tema, no una doctrina, sino todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, hermano. Tenemos esa responsabilidad de colocar todo el consejo de Dios. Otro aspecto práctico: debemos entender la importancia que Dios le da a su palabra en la edificación de la iglesia. Es a través de la palabra que va a ayudar a edificar la iglesia, uno de los muchos medios de gracia que Él va a utilizar. ¿Listo? Entonces, hermanos amados, el consejo de Dios debe ser comunicado a la iglesia. Oramos al Señor para que levante hombres idóneos para que puedan dar
ese consejo de Dios a la iglesia. Padre, te agradecemos porque tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener siempre unos corazones dóciles delante de ti. Y nosotros también queremos ser esas personas que puedan ser utilizadas por ti para ayudar a tu casa. Queremos ser vistos y recordados como aquellos que ayudamos en la edificación de tu iglesia, Señor. Aquellos hombres que se esforzaron por llevar tu palabra a tu casa. Queremos orar para que levantes hombres que puedan alimentar sanamente la iglesia. Hombres idóneos y hombres capaces levantados por tu Espíritu, Señor. Así que nos encomendamos todos nosotros delante de ti, Señor. Oramos para que levantes hombres, para que guíen a los hermanos a ti, amado Jesús. En nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra, Señor. Amén.